¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a un nuevo evento en Libertad Digital, esta vez por cortesía de Ibercaja, en el que nos han propuesto que hablemos de un tema que yo creo que es fundamental, desde luego, en los momentos en los que nos encontramos. Vamos a hablar de perspectivas de inversión, un tema que desde luego debería interesarnos y mucho a todos, fundamentalmente por los momentos de mercado que estamos viviendo. Yo siempre suelo decir que estos momentos complicados de mercado nos ofrecen una gran oportunidad, fundamentalmente porque cuando sufrimos en el mercado es quizá cuando más nos interesamos por aprender qué es lo que ha sucedido para que yo esté obteniendo las pérdidas que estoy teniendo en el mercado. Así que hemos recogido el guante en Libertad Digital y en Es Radio, y con la ayuda de Ibercaja y de otros amigos que nos acompañan en el día de hoy vamos a tratar de dar respuesta a muchas de las preguntas que tienen muchos de ustedes. ¿Qué puedo hacer con mi dinero? ¿Qué puedo hacer en este momento en el que la inversión se está comiendo mis ahorros? ¿Y qué puedo hacerlo? Ya no con garantías, pero sí desde luego con unas perspectivas positivas para que en el largo plazo podamos obtener esas rentabilidades que estamos buscando y que queremos para nuestro futuro. ¿Qué problemas tenemos hoy en el mercado? Pues muchísimos. Tenemos un entorno macroeconómico que desde luego no invita al optimismo. Tenemos una inflación desbocada, estamos viviendo un periodo después de un experimento monetario que ha durado muchísimo tiempo y cuyas consecuencias estamos empezando a ver ahora. Los precios están disparados, están subiendo mucho los tipos de interés, que esto se traduce al final en lo que puede llegar a ser una recesión. Es algo que empezamos ya a leer en muchos análisis, que es una de los horizontes más cercanos que tenemos en el tiempo, precisamente por el efecto de esa subida de tipos de interés que termina por enfriar la economía. Y más factores de incertidumbre, qué es lo que está sucediendo en China, o más cerca, qué es lo que está sucediendo en Ucrania con esa guerra que mantiene Putin y que todavía no sabemos cuándo va a terminar, y que también está produciendo problemas y tensiones en suministros tan importantes como los energéticos. Todavía no hemos terminado de salir de los problemas que nos puso encima de la mesa la pandemia. De hecho, las roturas de las cadenas de suministro que significó aquel frenazo con la pandemia también están generando efectos que sufrimos a día de hoy. Todo esto es una coctelera que en el mercado da como resultado pues unas volatilidades muy grandes. Tenemos mercados que han sido alcistas hasta hace 2 días y que están cosechando pérdidas importantísimos, y en toda esta ensalada dices, ¿y dónde encuentro yo algo de luz, de explicación, de sosiego para saber y para poder tomar decisiones de inversión de forma responsable? Pues saben que siempre nos tienen que elegir a nosotros aquí en Libertad Digital, porque nos rodeamos, como siempre me gusta decir, de los mejores. Hoy me acompañan en eventos en Libertad, pues Raquel Blázquez, que es jefa de gestión de inversiones de banca privada en Ibercaja. Raquel, muy bienvenida y muchas gracias por venir y por compartir con nosotros aquí en Libertad Digital. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, el placer desde luego es mío, y seguro que de todos nuestros oyentes y televidentes en el día de hoy. También puedo saludar a mi derecha a Borja Fernández Conseco, que es director de cuentas de Schroeder España y Portugal. Muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a Jesús Pérez, que es profesor de asesoramiento financiero en el Instituto de Estudios Bursátiles, en el IEB. Jesús, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. No sé si estáis muy de acuerdo o no con un poco la presentación que he hecho del tema que nos ocupa en el día de hoy. Independientemente de las razones que nos han llevado hasta la situación que tenemos, yo creo que lo que es indudable y podemos poner encima de la mesa es que la situación macroeconómica, el análisis macroeconómico es de gran incertidumbre y de unos fenómenos que hay generaciones que no habían conocido. De hecho, generaciones que han podido empezar a ahorrar e invertir no sabían qué era eso de la inflación, que se estudiaba en los libros de economía, pero que nunca habían podido comprobar. Lo tenemos encima de la mesa y está metiendo mucho ruido en los mercados. ¿Cómo veis este asunto? ¿Creéis que hemos visto el final de la subida de precios? ¿Creéis que se van a moderar o creéis que todavía nos queda mucho por ver? Pues sí, Raquel, si queréis cojo el... Os invito a que os interrumpáis todo lo que queráis y yo intentaré poner un poco de orden y un poco más. Si queréis cojo el guante y comparto el análisis que has hecho en la introducción, y la verdad es que este año pues la variable macroeconómica que está siendo el foco en los mercados es la inflación, ¿no? Que es pues lo que está llevando a que los bancos centrales pues estén acelerando el paso que ya preveíamos el año pasado, que iba a ser
el 2022, el año de la normalización monetaria, pero no preveíamos a este ritmo y a esta velocidad y a estos niveles, ¿no? Y yo, recogiendo tu pregunta, ¿no?, de si estamos cerca del pico o en el pico de la inflación, pues hacía un análisis que además veía esta semana que el jefe de análisis de uno de nuestros proveedores de research, que es JP Morgan, pues diseccionaba cuándo son o cuáles son las fases de los incrementos de precios, ¿no? Entonces hablaba de que en los incrementos de precios hay 4 fases. La primera fase es cuando se producen los incrementos de las materias primas. Y eso lo hemos visto, no lo vimos, empezamos a ver a finales de año y a principios de este, y desde los máximos que han tocado muchas materias primas, que podemos decir materias primas industriales como el cobre, níquel, aluminio o petróleo, o materias primas agrícolas como el trigo, el maíz, pues estamos viendo caídas medias desde los máximos de esas materias primas a los niveles actuales del entorno, si hablamos de petróleo, de un 27%, y si hablamos de cobre o de níquel, de un 40 o 50%, ¿no? Caídas desde los máximos. Por lo tanto, estamos viendo que la presión inflacionista de ese primer factor de commodities parece que se está relajando, ¿no?, con esas caídas respecto a los máximos. La segunda fase es que una vez que tienes las presiones inflacionistas en la parte de materias primas, te va a los bienes. Y lo que estamos viendo en las encuestas, pues en los PMIs, en los ISMs, que tienen subcomponentes, la parte de precios no está, sigue estando tensionada, pero no está tan tensionada como estaba en la primera mitad de este año. Por lo tanto, también estamos viendo cierta relajación en esa parte de los bienes. La parte de servicios sigue tensionada, pero sigue tensionada también por una parte de pues la relajación continuada que seguimos teniendo, afortunadamente, el tema del COVID, ¿no? Entonces sí que estamos viendo pues que efectivamente todavía hay presiones en la parte de ocio, en la parte de hoteles, en la parte de transportes, pero cada vez esa presión es menor, ¿no? Entonces, como todo eso es menor, el cuarto factor, que sería la subida de salarios, pues ahí vemos que si todo esto, que esos 3 factores anteriores parece que se están relajando, y eso es lo que estamos viendo, pues la parte de salarios, que sería el último factor para añadir más a la presión inflacionista, no debería llegar. En Estados Unidos sí que se estaba viendo que los salarios estaban creciendo a 5 o a 6%, pero aquí en Europa no estábamos viendo esos niveles, ¿no? Entonces sí que pensamos que quizá en Estados Unidos estamos más cerca de ver pues ese final, ese pico, o de que hayamos visto ese pico en inflación, sobre todo en la general, ¿no? Porque en julio ya vimos el pico y el último dato que hemos tenido del 8,2% pues está por debajo de los niveles de junio. Y lo que sí es que bueno, pues la subyacente todavía sigue elevada, ¿no? Y en Europa aún nos queda, pero sí que pensamos que a lo largo del primer trimestre, también simplemente por un efecto base comparativo, ¿no?, que eso lo vamos a tener, pues los precios seguirán altos, pero la presión inflacionista será menor. Y entonces eso pensamos que también les dará el argumento a los bancos centrales, ¿no?, de relajar su discurso, ¿no? Esa es un poquito la visión que tenemos desde Ibercaja Banca Privada. Borja, Jesús. Bueno, yo quizás por complementar un poco lo que decía Raquel, nosotros es verdad que llevamos 10 años, y yo creo que esta es una narrativa que el inversor está escuchando los últimos 10 años, que yo creo que es harta de escuchar, ¿no?, que es las grandes fuerzas deflacionistas que había en el mercado. ¿Y por qué saco esto encima de la mesa? Porque sí que es verdad que esas fuerzas no han desaparecido. Cuando hablábamos en la última década de grandes fuerzas deflacionistas como la demografía, pirámides de población invertidas, como la disrupción tecnológica, como la desigualdad, como la deuda, ¿no?, porque no hay que olvidar que estamos saliendo de todos estos problemas, y entre ellos una pandemia en 2020 con un recetario 2.0, que es inyección, incremento de la masa monetaria en términos generales de todos los bancos centrales. Estas fuerzas deflacionistas no han desaparecido. Y sacamos esto porque Raquel mencionaba que el tema de la inflación, nunca nos olvidamos que es un fenómeno relativo. Es decir, para que se mantenga este incremento de precios el año que viene, se tiene que producir un mismo incremento de precios respecto al año pasado. Y eso lo vemos complicado. Simplemente por términos absolutos vamos a ver cifras de inflación más bajas. Y luego hay fuerzas deflacionistas muy importantes encima de la mesa que nosotros pensamos van a hacer remitir estos picos de inflación. Es verdad que habrá que ver cómo remiten la parte de alimentos y especialmente en el componente de la energía, pero sí que es verdad
Y la gran diferencia, y esto es muy importante porque va a afectar muchísimo a cómo construimos carteras de inversión, es que quizás no vamos a tener un entorno de inflación del 2%. Quizás esto se va a asemejar más a un entorno que vimos al comienzo de la década de los 2000, ¿vale? Del siglo XXI, donde veíamos entornos de inflación más cercanos al 4%. Y eso tiene unas implicaciones inmensas. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque hay ciertas variables que están encima de la mesa que van a hacer o van a provocar que esas cifras de inflación estén por encima de lo que hemos estado acostumbrados. Y nos referimos concretamente a la inflación salarial y un mercado laboral que sorprendentemente en Estados Unidos veremos cómo aguanta, pero está mostrando una solidez inmensa, y esa inflación salarial es más difícil de tratarla y es, como dicen los ingleses, más sticky, es más pegajosa a los datos económicos. En otro lugar, en segundo lugar, tenemos que hablar con la desglobalización. Una de las cosas que está también muy encima de la mesa es ese fenómeno donde los grandes brokers de Occidente y Oriente ya no se miran como socios, sino que se miran como rivales, y me estoy refiriendo en concreto a Estados Unidos y a China. Y otro factor muy importante es el de la transición energética, que es inflacionista en una primera instancia y luego deflacionista en una segunda medida, porque obviamente ya hemos generado toda esa transición energética y nos empezamos a desvincular de las energías tradicionales o energías fósiles. Así que, como conclusión, vamos a ver cifras de inflación, o nuestro escenario central es cifras de inflación remitir a la baja, pero un entorno inflacionista al que no estábamos acostumbrados y superior a esas cifras de inflación del 2% que manejan los bancos centrales y que tienen implicaciones inmensas en cómo construimos carteras de inversión. Jesús. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario que has realizado Raquel y Borja, tanto más a corto plazo, más coyuntural, que ha realizado Raquel, y más estructural de Borja. Yo quiero apuntar de forma adicional a lo que has comentado tú, y que es lo siguiente, es decir, claramente la Unión Europea, que es el entorno donde nos movemos nosotros, es deflacionista, por definición. O sea, esto es Japón 2.0, pero no es porque lo vayamos diciendo muchas veces, es que es la realidad. Es decir, la base del consumo son las personas. Y aquí, desde los años 80, ¿de acuerdo? Aquí, digo, en toda Europa, se ha ido reduciendo claramente la tasa de fecundidad, de natalidad, a pasos agigantados. Estamos ahora mismo en 1.1, pero así, en 1.2, 1.3, venimos así mucho tiempo. Y tú esto, en el corto plazo, no lo localizas, no lo ves. Pero en el medio y largo plazo, que es donde ya estamos, es decir, 40 años después, esto te da la cara. ¿De acuerdo? Y te da una cara de una forma, bueno, tampoco hay que llevar las manos a la cabeza porque ya hay experimentos reales como Japón y ahí están. Lo que pasa es que tenemos que ponernos, entre comillas, las pilas. Es decir, ellos tienen una parte del PIB que es el sector exterior, que es donde ahí tienen su valor añadido, ¿de acuerdo? Y probablemente vamos abocados a eso, es decir, el concepto de productividad. Productividad. Dentro de Europa hay muchas diferencias de productividad que tiene que ver una España con una Alemania. Al final, como esto genera muchas consecuencias, es decir, déficits públicos, vamos capeando con deuda, el llegar ahí, ¿no? Entonces, claramente, los políticos principalmente venían estos últimos 10 años diciendo que no, que había que generar inflación. Claro, tú dices 100 veces eso y al final claro que se va a generar, ¿vale? Y se sabía por la propia ecuación de cuantitativa del dinero, masa monetaria por velocidad de circulación es igual a IPC por PIB. Es decir, si te estás creciendo brutalmente la masa monetaria durante 12 años, y no voy a discutir ahora si ha sido correcto o no, creo que era la alternativa que tenía, ¿no?, para salvar a la gran banca y demás, y eso no se traslada en un crecimiento oportuno del PIB, ¿de acuerdo?, que es la clave, ¿no? O sea, claramente si crece el PIB de un país o de una zona, tienes que subir la masa monetaria para atender, ¿no?, dar servicio, ¿no? Entonces, como ha crecido mucho más rápido la masa monetaria que el PIB, al final se ha echado encima la variable tóxica, que es el IPC. Y todo ya grabado con una pandemia. Claro, eso además, efectivamente, es que eso ha sido la puntilla, eso descontroló todo. Yo creo que el control que tenían de las variables, que probablemente lo llevaban bien, porque no había una presión, que comentaba Borja, subyacente demográfica de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, tú, alegremente, pues podían ir lanzándose con políticas monetarias, los quantitative easing, los LTRO, ¿no?, etcétera, que hemos visto, y veíamos, coño, pues que no genera inflación, ¿de acuerdo? Pero ahora ha dado la cara fea, porque, claro, la puntilla de año 2021, parte 22, pues claro, eso es que es muy difícil gobernar. No obstante, yo creo que se va a poder ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez. No han cambiado los parámetros base. Es decir, la demografía es la que es y cada vez va a presionar más a la baja. Entonces, incluso
pasando este squeeze, ¿no? Este apretón que tenemos ahora, de varios meses aquí, probablemente incluso a nivel de gobernanza, de gobierno, ¿no? En general, va a ser más fácil. Porque es más fácil vender un entorno inflacionista en torno a 3-4%, ¿de acuerdo?, que no deflacionista cercano al 0, porque esa situación no la saben manejar. Porque para manejarla tienes que generar productividad, y eso son palabras mayores, porque para eso tienes que hacer reformas estructurales en los países. Y eso no gusta. Esa es mi ¿Qué es lo que ha tenido Japón? La deflación, claro, vamos. correcto. Pero tienen productividad y generan valor en los productos que venden a nivel internacional. Por tanto, capean de esa forma la escasez de consumos incrementales interanuales internos, porque están hechos, poco más que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues sus necesidades de crecer tiran por la parte de sector exterior. Bueno, tenemos hecho el escenario macro encima de la mesa y ahora vamos a ver cómo se traslada esto a las carteras, a cómo se construyen las carteras y a cómo se ha comportado, que yo creo que aquí vosotros tenéis un feedback mucho mejor que el que podamos aportar desde Libertad Digital, sobre el comportamiento propio de los clientes, cuáles son las nuevas tendencias, qué es lo que nos están pidiendo y cómo ha ido cambiando, porque si ha cambiado la forma de componer carteras, también ha cambiado la percepción, por ejemplo, del riesgo que puedan tener los clientes. Hasta antes de ayer, un cliente tradicional conservador español tenía un producto de renta fija que suponía que no iba a tener una volatilidad muy grande y se están comiendo volatilidades y pérdidas del 15-20% en muchos casos. Esto yo creo que ha sido una ruptura de nuevo de un nuevo paradigma. Entonces, ¿cómo se traslada todo esto que acabamos de poner encima de la mesa a la construcción de carteras y yo creo que a ese cambio que toda la industria está viendo ahora mismo, tanto en la conformación de productos, de nuevas carteras y del comportamiento de los clientes? De nuevo, el que quiera empezar, no sé si quieres Raquel o Borja, ¿cómo lo veis? Ya que empiece otro y así. Venga, Borja, pues ahora tú. Bueno, lo primero y que pensamos que es justo para responder a esta pregunta es analizar qué ha provocado esto, ¿no? Tener un nuevo escenario y un nuevo régimen de inflación. Y lo que ha provocado es que la manera de construir carteras tradicionales, gestión de carteras con un perfil 60-40 renta variable, renta fija o renta fija, renta variable, pues ha saltado por los aires. Tener un entorno de tipos de interés los últimos 10 años, de tipos de interés bajo, lo que ha hecho principalmente es empujar a muchísimo inversor conservador a tomar perfiles de riesgo que no eran los suyos o que no estaban acostumbrados. La inflación ha sido la mecha, ha hecho lo que ha hecho saltar todo por los aires. Y obviamente que todos acudamos a nuestras carteras de inversión y nos expliquemos qué ha sucedido. Quizás, no sé si es el mensaje más alentador de todos, pero para poner un poco en contexto la volatilidad que estamos asumiendo como inversores conservadores en la parte de renta fija, ya podemos decir a día de hoy, a cierre de octubre, ya leía un informe de uno de nuestros analistas de Schroders, que decían que esta ha sido la mayor caída de la historia de los bonos. Nunca antes hemos estado en este escenario. Ha sido un año que trimestre tras trimestre íbamos teniendo este tipo de paneles y íbamos diciendo, oye, solo ha habido 3 años en la historia, solo ha habido 5 años en la historia, solo ha habido un año donde... Bueno, estamos en la mayor caída de la historia de los bonos, de pico a valle. Y lo que no sabemos todavía es dónde está el valle. Sí que tenemos algo de visibilidad o hacemos nuestros análisis de podemos estar cerca, pero ya es la mayor caída. Dicho de otra manera, podemos decir con un cierto grado de solidez que estamos viviendo un 2008 de renta fija. ¿Vale? Hemos destruido todo el valor generado en los últimos 10 años en muchas de las clases de activo en renta fija que hemos generado. Y esto ha hecho saltar todo por los aires. La cuestión, y que nosotros estamos gastando muchísimo tiempo en nuestros comités de inversión, en los equipos de inversión de Schroders, ya sea renta variable o renta fija, y especialmente los multiactivos, los que tienen toda la paleta de colores para construir las carteras, es si realmente para los próximos 5 años con este nuevo entorno de inflación, ¿de dónde espero que vayan a venir mis retornos? Y es una conversación que estamos teniendo con clientes que es muy interesante porque ya nos encontramos con clientes que dicen la parte de rentabilidad de mis carteras y mis objetivos de rentabilidad van a venir explicados por renta fija, no van a venir explicados por renta variable. Porque ya tienes rentabilidades muy atractivas y creo que es el escenario y el mensaje positivo que le debemos lanzar a los inversores en España. Ya podemos decir a ciencia cierta con una cartera conservadora que podemos generar retornos muy atractivos en renta fija y sobre todo construir carteras a 5 años donde podemos agarrar cupones y sobre todo potenciales de revalorización muy interesantes en renta fija y creemos que eso son muy buenas noticias para el inversor español.
Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Borja, que este año para todos los inversores y en especial para el conservador, ¿no? Pues ha sido un año de tormenta perfecta, porque la diversificación que tradicionalmente pues hablamos siempre, ¿no? Los gestores de carteras, gestores de inversiones, de la diversificación, de la descorrelación de activos, etcétera, pues eso este año no ha funcionado, ¿no? Porque creo que quizá el inversor más arriesgado sí que está acostumbrado, entre comillas, porque nunca te acostumbras, pero sí que asume caídas de renta variable del 20-25%, pero caídas de renta fija y de un índice, si cogemos un índice global de renta fija que te coja deuda soberana y renta fija privada, de país desarrollado y país emergente, de investment grade y de high yield, o sea, un índice totalmente global, ese índice te ha caído un 25%, que es lo que decía Borja, que es el peor año histórico. Entonces, eso, el cliente conservador que asumía cierto riesgo adicional para conseguir puntos extra de rentabilidad, pues dice, oye, es que la parte de renta variable me ha caído, la parte de renta fija igual que la parte de renta variable, por lo tanto, no he tenido protección. Eso es la realidad y es en lo que estamos, ¿no? Pero yo también comparto ese mensaje esperanzador de Borja, de que ojalá que estemos viendo lo peor, o estemos cada vez más cerca de ver ese suelo de mercado, porque si efectivamente estamos cerca del final de las presiones inflacionistas, pues el discurso de los bancos centrales se debería ir moderando a partir del primer trimestre del año que viene y entonces esas caídas fuertes en renta fija pues se deberían estabilizar o pausar. Entonces, en ese contexto, por primera vez, estamos viendo que a la parte conservadora de las carteras, la parte de renta fija de las carteras, te aporta rentabilidad, cosa que no teníamos en 2021. O sea, a 31 de diciembre de 2021, para conseguir un 2% de rentabilidad en renta fija, te tenías que ir a high yield, a inversiones de alto riesgo. Ahora, para conseguir ese 2% de rentabilidad en renta fija, con estar en emisiones de elevada calidad crediticia, bueno, deuda soberana, con estar en deuda soberana a 2 años, pues lo tienes. Con lo cual, pues eso te ha mejorado el panorama. Lo que pasa es que el cliente lleva un año muy complicado. Claro, pero aquí se da, perdona Jesús, ahora pero se da casi una contradicción. Tenemos al mercado asustado, agarrado al barrote diciendo que no me suban más los tipos de interés porque me va a congelar la economía, pero esas subidas de tipos de interés son las que están permitiendo que se obtenga rentabilidad dentro de la renta fija. Quien está invertido ya lo está sufriendo, ¿no? Porque tiene una pérdida latente. Claro, el problema es que como sigas en ese producto que ahora se vende más caro, como te quedes ahí, no vas a ser capaz de... La cuestión es que, y la clave de todo es que el bono no te está cotizando solo la subida de tipos. Claro. Te está cotizando también la consecuencia subyacente de eso, que es una recesión. Entonces tienes muchos bonos en un escenario muy recesivo. Exacto. Ese es el problema. Jesús. Sí, no, un poco para también las personas que nos escuchen, nos entiendan, es decir, por un lado estamos diciendo que la renta fija pierde, pero por otro lado que ya es una buena oportunidad. Bueno, simplemente como profesor, para que sea didáctica, ¿no? A las personas que nos escuchan, o sea, dice, ¿por qué la renta fija pierde? Muy sencillo, porque las carteras se valoran a valor de mercado, como si fuéramos a venderlas cada día, ¿no? Es el pulso del mercado, que es el mejor indicador ¿no? de la situación, de la salud de esa cartera. Entonces, ¿por qué con renta fija se puede perder? O sea, primero, yo parto de la definición de que está mal traducido al español, renta fija, no es fija. Exacto. Fija si acaso es el cupón. Fijos son los términos de la emisión. Claro, efectivamente, pero luego ya en el ínterin... Claro, y que muere si no ha pasado un default. Claro. Pero en el interim, pues aquello se mueve y además sometido a muchas variables propias del producto, como es el plazo, pero también el crédito, etcétera. Entonces, muy sencillo, es decir, si nos compramos en el año 16 un bono del Estado español al 2%, al 1%, ese mismo bono se está emitiendo al 3 y pico hoy. Entonces, cuando te vas al mercado secundario a repreciarlo, pues claramente el mercado te dice, oye, mira, yo no te voy a pagar 100 por ese bono porque tengo el mismo bono que me estaba pagando más retorno, entonces te pago menos. Ahí vienen, ¿no?, las caídas en la renta fija ya emitida. Lo que pasa es que eso de ya emitida no se suele decir, la vieja. Ahora viene la nueva.
Los nuevos, claro, que es un producto atractivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos encontramos ya pues con el bono tendiendo al 10 años hablo al 4%, que es la lógica histórica de la renta fija. Si es que las estadísticas están ahí por algo, ¿eh? Es decir, son tozudas. Históricamente el bono del Estado está en 10 años al 4%, ¿de acuerdo? Hemos estado un periodo largo, ¿no? Por el tema de las salidas de la crisis del año 8, con esa macroinyección de dinero que se ha hecho, con una oferta monetaria mucho mayor que la demanda, y eso ha hecho caer los tipos de interés, pero volvemos otra vez al cauce normal, ¿no? Reversión a la media, que se llama, ¿no? Y esto tiene consecuencias importantes. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo está repartido el ahorro español, ¿no? Con la encuesta esta que hace el Banco de España, que es muy interesante y recomiendo a la gente que la vea en la página web del Banco de España, cómo ahorran las familias españolas, pues veremos que de cada 100 unidades monetarias, 70 están en real estate, ¿de acuerdo? Concretamente pisos. No estoy hablando aquí de bienes raíces, de tierras, no, pisos. Y el otro 30 en activos financieros. Y de ese 30, el 40% está en depósitos. ¿De acuerdo? Eso tiene muchas lecturas. Es decir, la primera es el tema del conocimiento financiero del inversor. Y yo quiero dar aquí un paso adicional. Es decir, para que esta coyuntura, que como ya la estamos acotando, que no es poco, ¿no? Es decir, ya a principios de año se ve que esto, bueno, pues va a ir relajando, que es lo lógico, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos del lado del inversor, para que ese nerviosismo, ¿no? Esa intranquilidad, porque igual que ha pasado ahora, puede volver a pasar dentro de unos años. Ya pasó en el 8, ya pasó en el 20, en el 2000, tal. Entonces, ¿cómo podemos romper esa situación de incertidumbre, sobre todo a título individual, ¿vale? Pues muy sencillo, que el asesor, y aquí yo meto por medio, ¿no? Entre los gestores y el cliente al asesor, ¿de acuerdo? El asesor financiero, ayude al cliente a enfocar su ahorro a través de objetivos, ¿de acuerdo? Objetivos. Porque cuando tú estableces un objetivo, ¿de acuerdo? Pues poder tener objetivos a corto plazo, que puede ser pagarme el máster de aquí a 2 años, o comprarme la casa de aquí a 5, o la jubilación a 30 o a 40. Ya la cosa cambia, porque lo que haces es poner al servicio los datos históricos de los activos financieros, o no financieros, con el plazo, que es muy importante. ¿De acuerdo? Porque cuando tú desligas la variable plazo del comportamiento de rentabilidad y riesgo de un activo, de alguna forma lo está descafeinando, está diciendo que todo ocurre como está pasando ahora mismo. Porque no tienes horizonte, no tienes visión histórica de lo que ha pasado. Digo como usuario, ¿de acuerdo? No como técnico. Entonces, hay que ayudarle para que cuando él ahorre, oye, pues hay unos márgenes de caída de esa variabilidad. Cartera. Correcto, de caída. Es decir, mire usted, nos vamos a mover en esta zona, yo que sé, entre 100, pero un inversor agresivo, imaginaos, pero puede caer a 70 en un momento determinado, su fondo de pensiones o su cartera dirigida a la jubilación. Tranquilo, que eso está dentro de la lógica. De hecho, estamos ahí ahora mismo, en equity, en la parte de renta variable. ¿Va a caer más? La probabilidad es muy baja, pero muy baja. O sea, y fijaos que estamos en un escenario con un conflicto geopolítico de narices. Y aún así, la lógica, vamos, a menos que ya que ocurran cosas que se nos están escapando, que en fin, que pueden ocurrir, pero que ya están muy fuera de cualquier lógica, ¿no? Estamos hablando de probablemente la mayor inyección monetaria que se ha hecho en las grandes zonas, ¿no? económicas del mundo, y que esto se está soportando bien. Es decir, la equity no ha caído un 50%, señores, ¿de acuerdo? Entonces, está dentro de los parámetros lógicos, un 30% el Nasdaq. Y un 20 el S&P, ¿de acuerdo? O incluso menos. Es decir, estamos dentro de la lógica. Entonces, tengamos un poquito de paciencia y, sobre todo, ahorremos por objetivos. ¿Vale? Insisto que aquí estoy metiendo una variable nueva, que es el asesor, ¿de acuerdo? No solamente el gestor del producto. Vayamos, si queréis, un poco ya más al meollo del cogollo, como me gusta decir, que es, tenemos hecho el diagnóstico, tenemos hecho, digamos, un itinerario de por dónde creemos que van a ir las cosas. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se está traduciendo esto a las propias carteras? ¿Qué están haciendo los gestores? ¿Ha habido zafarrancho y a ver qué hacemos para que se note que hacemos algo y que buscamos la rentabilidad del cliente? ¿Cómo estáis viendo esto? ¿Qué tendencias estáis observando? Raquel. Yo creo que, bueno, nosotros lo que hemos hecho es no tomar grandes decisiones o cambios pendulares en las carteras, ¿no? Hay una frase
que eso no quiere decir que no tengas flexibilidad y adaptabilidad, pero hay una frase que siempre me gusta decir en estos momentos de incertidumbre, decía San Ignacio de Loyola: en tiempos de tribulación no hacer mudanza. ¿No? Sabios consejos. Sí. ¿Por qué no? Porque claro, esta situación de tanto ruido de mercado, tanta incertidumbre, pues te lleva muchas veces a lo mejor a tomar decisiones precipitadas. Es donde se convierten las grandes pérdidas, siempre, a tomar decisiones precipitadas, ¿no? Pero sí que hemos hecho ajustes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de renta fija, pues nos hemos centrado más en la parte de investment grade, ¿no? En la parte de elevada calidad crediticia, porque antes, como hemos dicho previamente, pues efectivamente nos teníamos que ir a high yield, a emisores de menor calidad para obtener rentabilidades atractivas. Ahora no es necesario, ¿no? Por lo tanto, hemos dotado a las carteras en la parte de renta fija de mejor calificación, ¿no? Estamos sobreponderando el investment grade. ¿Por qué? Porque también vemos que en el probable entorno de recesión, que luego ya a lo mejor podemos hablar de si va a ser una recesión fuerte, una recesión media, etcétera. Nuestro escenario es que sea una recesión suave, de menos 0 y pico, menos 1% como mucho en algunas economías, pero en ese entorno de recesión pues obviamente hay un deterioro de fundamentales de las compañías, ¿no? Y por lo tanto pues hay un deterioro de la calidad crediticia. Por lo tanto, vemos que no nos merece la pena estar sobreponderados en high yield y por lo tanto estamos más en la parte de investment grade. Sí que vimos en su momento reducción de duraciones también en la parte de renta fija para minimizar el alza de tipos. Nosotros en este contexto sí que vemos que si estamos en ese escenario de que vemos en el horizonte cierta estabilización de tipos, pues sabemos que es un mensaje contra consenso, pero sí que estaríamos dispuestos a alargar un poquito duraciones. Es decir, si estamos invertidos a 12-18 meses, pues irnos al rango de 3-5 años, asumiendo que quizá podamos tener en los próximos meses algo de erosión y mayor volatilidad, ¿no? Y sí que hemos visto también en los gestores en los que estamos invertidos un incremento de peso en emisiones flotantes. Claro, que reprecian, son emisiones que periódicamente se adaptan al alza de tipos, entonces eso también hemos visto cómo se ha incrementado el peso en flotantes, ¿no? Y en la parte de renta variable, que es una parte también pues importante de las carteras, lo que hicimos en su momento es neutralizarnos, o sea, reducir peso. Estamos invertidos, porque no estamos al cero, estamos invertidos, pero dentro de los rangos que tenemos establecidos en los mandatos que nos otorgan los clientes, estamos en niveles neutrales, que podríamos decir, ¿no? Y luego a lo mejor hablaremos más de tendencias, pero estamos buscando, pues bueno, tendencias o temáticas de inversión que, aunque ahora mismo pues están erosionadas, porque prácticamente podemos decir que todo menos commodities, ¿no? Todo menos energía, pues ha estado erosionado, pero sí que pensamos que hay temáticas de inversión cuyo crecimiento se mantiene a largo plazo. Entonces vamos a estar seleccionando ese tipo de temáticas y ese tipo de compañías de calidad que en este entorno de incertidumbre pues pensamos que van a navegar mejor, ¿no? Eso es un poquito el resumen de lo que podríamos hacer. Y hemos incorporado también, temáticas de dividendo y de infraestructuras, ¿no? Temáticas que aportan de rentabilidad por dividendo en este entorno, e infraestructuras, que es ese enfoque pues más de activos reales, ¿no? Infraestructuras cotizadas, no estamos en activos y líquidos, pero en infraestructuras cotizadas. Borja, desde Schroder, ¿cómo lo veis? Pues, a ver, quizás por empezar, lo que estamos gastando muchísimo tiempo es en analizar lo que ha pasado y qué descuentan los diferentes activos financieros. Y en base a eso construir una narrativa para hablar con nuestros clientes, principalmente enfocado en la parte de renta fija. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, estas caídas no han sido comunes. Pero claro, como no estamos acostumbrados a ello, el cliente muchas veces no sabía medir a partir de qué punto ya tienes un margen de seguridad, que es lo que llaman los inversores en renta variable, para tomar posiciones en determinados activos. Entonces hemos puesto la maquinaria en marcha para construir esa narrativa, que es un poco la que voy a exponer ahora. Entonces, en términos generales, obviamente estamos diversificados. O sea, pensamos que no ha sido un año que haya pagado la diversificación, pero la tesis sigue intacta y hay que estar diversificado, precisamente porque es cierto que estamos en un año muy atípico en cuanto a rentabilidades tan negativas que hemos visto, tan extremo, pero es que también por la parte de diversificación nunca se había producido que tú tengas la deuda soberana en pánico, la deuda corporativa en pánico, la renta variable en pánico.
Generalmente cuando tienes la deuda privada en pánico, tú tienes la crisis del coronavirus o la crisis global financiera, la deuda soberana funcionaba, porque es la gente donde se va a refugiar. Dicho de otra manera, la duración funcionaba. Entonces, por sintetizar, en la parte de renta fija respondemos dos preguntas. Los mayores riesgos a los que se van a enfrentar los activos financieros es subida de tipos de interés como consecuencia de niveles muy altos de inflación hasta que esto no revierta y se consolide la tendencia, y luego cuáles de ellos están ya cotizando en un escenario recesivo. En la parte de bonos vemos ya muchos bonos que cotizan esas dos patas. Entonces, coger duraciones, como mencionaba Raquel, del entorno del 5%, nos parece que tiene sentido. Porque si vamos a un escenario... Duraciones de 5 años. Porque si nos vamos a un escenario de recesión, históricamente en todos ellos la duración ha funcionado. Y nos parece que a partir de aquí empezar a construir carteras o incrementar la exposición a la duración tiene sentido. Por la parte de diferenciales de crédito, para consolidar un poco todo el argumentario que hemos dicho antes, más del 95% de todos los bonos que hay en el mundo te dan cupones o rentabilidades, tires, mejor dicho, del 3%, superiores al 3%, que es totalmente opuesto a lo que teníamos a cierre del año pasado, donde solo había un 5% de los bonos que te diesen más de un 2%. Y se ha dado la vuelta completamente. Se ha dado la vuelta. Como nos mencionaba antes Raquel, tenías que irte a deuda de alto rendimiento para buscar algo de cupón o algo de rentabilidad. Entonces ya hay mucho escenario en los bonos que cotiza un escenario muy recesivo. Entonces empezar a construir cartera, ya vamos construyendo cartera, hay que ser sincero, desde el mes de junio, pero esto ha seguido cayendo y seguimos incrementando el peso. Y llegará un momento donde la parte de nuestras carteras, el riesgo vendrá explicado pues, en su gran medida por renta fija y no por renta variable. En renta variable ese binomio lo tenemos menos claro. Es cierto que pensamos que en renta variable la fase de caída como consecuencia de los tipos de interés o esa contracción de múltiplos por tipos de interés ha concluido. Pero ahora viene la segunda pata, que es la recesión de los beneficios. Y es cierto que en conversaciones con las compañías, con todas las que invertimos, estamos en niveles máximos en número de referencias que hacen a la palabra recesión. Estamos en niveles de 2008. Es un escenario que empiezan ellos a cotizar y empiezan a manifestar en su outlook a futuro, en su visión a futuro de los beneficios de lo que pueden ser sus beneficios empresariales. Y eso está a la par de un momento donde las expectativas de beneficio del mercado están todavía muy elevadas. Tienes a las compañías diciendo, ojo, y tienes al mercado diciendo que el año que viene los beneficios van a crecer un 8%. Ese binomio de profit warnings de compañías que pensamos que se van a manifestar y expectativas elevadas es un binomio que históricamente no sale bien. Entonces, pensamos que como consecuencia de ello podemos ver la segunda pata de la corrección en renta variable y niveles más abajo como consecuencia de beneficios empresariales. Hablas de índices, ¿no? De los índices. Hablo de índices y veo, sobre todo, la casa a la que represento ve una dispersión tremenda a nivel compañía. Vemos muchas compañías cumpliendo objetivos y vemos muchísimas compañías deteriorando muchísimo lo que es su visión a futuro y sobre todo profit warnings. Va a haber muchísima dispersión y esto al final se traduce en algo muy importante para los gestores activos. La palabra dispersión a los gestores activos nos encanta porque nos da mayores herramientas para batir a los índices. Entonces, renta fija más constructivos que en renta variable y luego tenemos el por si acaso nos equivocamos, oye, por si acaso la inflación no baja a unos niveles que nosotros preveemos, eso es ese escenario de riesgo de cola con materias primas. Y es un poco cómo estamos construyendo carteras diversificadas y robustas en este entorno. Correcto. Y ahora el profe. Bueno, hemos examinado, yo aquí hay una parte, tomando un poco lo que comentaba Borja ahora, ya tenemos un sector concreto que es el tecnológico. Si vemos el Nasdaq, que ya está acusando, ¿no? Las últimas publicaciones de resultados, ¿no? de las grandes compañías del Nasdaq, ya están acusando. Pero decimos, como al final buscamos una explicación para todo, decimos, bueno, pero como tienen capacidad de financiación más dificultosas, ¿no? Con lo cual, ¿no? El descuento de flujos de caja al subir los tipos penaliza el precio. Ya está explicado. Pero ahora viene la segunda oleada y las empresas value, que es un poco esa dispersión de la que tú estás hablando. Es que al final, dice el refrán, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, esto va a ir llegando probablemente, ¿no? Porque si las encuestas que se están haciendo a los directores financieros de las compañías, ¿no? A los objetivos de cuenta, ya están diciendo, oye, cuidado, que yo en mi casa estoy viendo esto, que vamos a tener una erosión, ¿de acuerdo? Y veo que el mercado va por otro lado, ¿no? Con expectativas por encima de lo que yo estoy diciendo.
Bueno, pues cada uno ya que sepa leer. Yo me creo efectivamente más al cocinero porque está en la cocina que los que están en la barra. Porque los de la barra vienen de oyendas, ¿no? Y efectivamente, ¿no? La expectativa que incorpora el inversor a la realidad, pues claro, es que también vivimos de expectativas. Bueno, pues, es decir, en este caso pueden ser para pegarnos una galleta, ¿no? Probablemente, ¿no? Y cuando veamos que los índices aún corrigen más, que yo no creo que vayan a corregir mucho más, o sea, digo exagerando, pero sí, hay unos márgenes de corrección adicionales a lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Y también tenemos que ver, vamos a dejarnos sorprender, ¿no? Por la capacidad de sincronización de las políticas monetarias. Es decir, yo estoy pensando principalmente en la Fed norteamericana. Lo ha hecho muy bien, del año 8 al año actualmente, lo ha hecho muy bien, parece un reloj, ¿de acuerdo? Y quiero dar un voto de favor a ellos, aunque ayer el discurso acabara un poquito duro, pero bueno, está bien, es su discurso, ya está, está bien. Si quieres embridar la Claro, inflación no puedes correcto, decir tranquilo, que luego va a haber, claro. van a correr los dólares Exacto, otra vez. y más con crecimientos que tienen de PIB, ¿no? Lo cual al final dice, oye, estoy en un mensaje... Tengo crecimiento, el mercado laboral va bien, Claro. bueno, pues... Lo que digiere peor el mercado no es tanto el mensaje, lo que puedes decir, oye, que los tipos van a estar elevados, sino lo que te demanda es que se lo telegrafíes. Y el éxito de los bancos centrales en los últimos 10 años ha sido que el mercado, o sea, los bancos centrales han telegrafiado todo lo que iban a hacer. Yo creo que ayer Powell no telegrafió. quería telegrafiar. Pues estamos más nerviosos. Claro. Porque empezó diciendo, sí, lo tengo en cuenta y soy consciente que esto va a tener unos efectos a largo plazo. Y luego dijo, estamos todavía lejos de acabar. Entonces, eso no es telegrafiar. Y es lo que pone nervioso al mercado. No, yo creo que es telegrafiar lo que no quería el mercado. No, pero es sobre todo no dar... Mensaje claro. Ser incongruente de cómo empiezas y cómo acabas. Sí, sobre todo porque te quieres agarrar a la primera parte. Claro. Y no a la, si es la segunda parte, por lo la menos última. ya tenemos en cuenta que, oye, que descontamos flujos de caja todavía para rato a tasas más elevadas. Pero en la primera parte es la antesala a una estabilización, ya no bajadas de tipos, sino una estabilización monetaria. Claro, yo creo que al Diciembre. final es el reconocimiento de un Yo creo que escenario sí. mucho La más clave es negativo del que diciembre. se La clave es podía diciembre. esperar. La clave es El diciembre. punto de inflexión te lo va a marcar diciembre. Sí. Y yo creo que va a ser como dijeron, ¿no? 0,50 y ahí va a ser el punto ya de inflexión. Porque mira, incluso si se equivocan, tienen otra vez tiempo de pegar duro. Es decir, oye, mira, ya lo dije en noviembre... Sí. Yo creo que por eso se ha voto cubierto a las favor, espaldas claro. de cara a diciembre, ¿no? Estará diciendo, bueno, vamos a ver los datos que se van publicando y en función de eso modulamos la decisión de diciembre, que además en diciembre también hay perspectivas macroeconómicas, meterán ya en el 2025, que hasta ahora no se metía 2025, o sea, ya tienes ahí Y que todo. tenemos un mes claramente consumista en Estados Unidos. Bueno, efectivamente, En Acción de noviembre, Gracias, Black tienen Friday... que tal, sujetar el es caballo, verdad. aunque sea Sí, con sí, sí. mensaje. Y Yo no echar quiero más pensar que es gasolina. eso. Vamos a ver cómo evoluciona, pero es verdad, yo creo que esto es desde luego, desde el punto de vista del medio de comunicación, es apasionante, porque cada día te encuentras una cifra nueva que te llevas las manos a la cabeza, te vas a las reuniones, empiezas a decir lo que estás viendo y tus compañeros te dicen, anda, calla, vamos a hablar de otra cosa. lógico, sí. Vamos a aterrizar, si os parece, lo que estamos ya teniendo, los elementos de análisis que habéis puesto y que son muchos, y os lo agradezco, porque además creo que son muy profundos, encima de la mesa. Pero vamos a aterrizarlos para aquel que nos está escuchando, el que nos está viendo. Yo me imagino a un inversor que está viendo este debate o está leyendo este debate y está diciendo, vamos a ver, yo tenía una cartera, me habían dicho que era fantástica, era renta fija, yo palmado un 20% y no sé qué hacer. O el que ha dicho, pues yo me había decidido invertir ahora, pero tal y como están las cosas, joder, no sé dónde meterme. ¿Qué alternativas o hacia dónde tienen que dirigir la inversión los clientes que son o que se consideran más conservadores? Que si me permitís, yo creo que es como si tú le preguntas a cualquiera, me juego la cabeza que a 10 personas que le preguntes por la calle, los 10 te van a decir que son más conservador que el de atrás y que el de atrás, o sea, el más conservador. ¿Cuáles son las alternativas que tiene encima de la mesa, tal y como está ahora mismo el mercado, y después del análisis que habéis hecho de cómo estáis vosotros en vuestras respectivas casas, bueno, pues analizando y tomando decisiones sobre las carteras? Aquí, si queréis, como tenemos un profe de asesoramiento financiero, que sea el profe de asesoramiento financiero el que nos dé el primer input. Ahora te mojas tú el primero. No, Jesús. sin problema. Mira, vamos a ver, partiendo de romper, ¿no? esa concatenación entre tomar decisiones a lo mejor en un momento el menos oportuno, que es ahora. Yo vuelvo a decir, asesoremos, incorporemos la pata de asesoramiento, de verdad que sí. O sea, es que es lo que, de alguna forma, que pongamos a funcionar el dinero para conseguir objetivos.
que no estemos siempre con la zozobra de ahora la guerra, ahora las materias primas, ahora no sé qué. Siempre va a haber algo en el mundo, es que es así, ¿de acuerdo? Entonces, desliguemos una cosa de la otra, porque si metemos el plazo, ya veréis cómo vamos a resolver gran parte de esa zozobra, porque hay una reversión en la media, los mercados financieros funcionan así, ¿vale? Cuando corrigen, no, de positivo no se quedan en la mitad, sino que se van al otro lado, es el péndulo, el efecto péndulo, y así lo van a visualizar mejor los espectadores. Entonces, ya vamos a asumir que estamos en la parte más negativa, puede haber un movimiento todavía mayor, todo puede ir a peor, pero menos probable. Entonces, lo más normal es que vaya convergiendo a la media. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de renta variable, probablemente ya va estando oportuna, ¿no? para entrar, ¿de acuerdo? Es decir, es mi visión, pero con largo plazo, medio y largo plazo. Probablemente podemos esperar hasta enero o febrero del año que viene, ¿de acuerdo? O sea, no estoy diciendo que sea ahora mismo necesariamente. Y si hablamos de renta fija, como bien estáis comentando, los números son los que son. Es decir, tú ya tienes bonos con duración 5 años, oportunos para, oye, ganarte un 3,5%, en torno al 3%, que es una rentabilidad oportuna. Que, por cierto, eso va a presionar mucho también al ladrillo. Es decir, este año vamos a acabar en ventas máximas históricas, con 700.000 operaciones realizadas en España, ¿de acuerdo? Ya estamos otra vez volviendo a los tiempos de los años... También ahí ha habido, yo creo, una carrera Ya. De muchos constructores que han dicho, me espera terminar la promoción, correcto, 2 meses más, no vendo ni uno. Entonces, correcto. Han tenido que hacer sí, pero también por captar financiación barata y demás. Claro, vale, es decir, cerrar operaciones, pero que el fondo de armario históricamente de cualquier inversor a nivel mundial es el bono. Es el bono a 10 años, ¿de acuerdo? 5, 10 años, y eso que se había desvirtuado en los últimos 10 años, vuelve otra vez. Y creo que es sano que vuelva, ¿de acuerdo? Es sano que vuelva. O sea, no se puede estar solo pendiente del equity. El equity es una parte importante, sobre todo si tienes plazo porque absorbe muy bien la volatilidad del plazo, pero... Pero no todo perfil inversor claro, claro, exactamente. no es para todo. Pero no para todo perfil de inversor es oportuno. Raquel, Borja. Bueno, yo creo que la clave lo que ha mencionado es el plazo, ¿no? Porque yo en la anterior respuesta lo que intentaba también trasladar es un poco cómo construir carteras o qué esperamos para los próximos meses. Y donde en términos relativos pues nos sentimos más cómodos o no y donde preferimos tomar riesgos o no. Pero bueno, por supuesto, para alguien que tenga un horizonte de inversión de 5 años, por supuesto hay muchísimas acciones y muchísimos sectores de renta variable ultra castigados. Eso no nos cabe ninguna duda. Pero a día de hoy no pensamos que la bolsa, podamos decir con un cierto grado de solidez, la bolsa está barata. Porque es verdad que te cojas ratios de valoración, por ejemplo, en bolsa americana, de CAPE, de Price to Book o PER, da igual, la métrica no está barata. No está barata todavía la bolsa americana como para entrar de manera... Si te coges el Nasdaq, los PER de muchas de las compañías... Muchas están en precio. Bueno, muchas están en precio, pero hay otras que siguen estando en 13 y en 14 y en 20 y tantos. No pensamos que podamos decir, oye, de manera generalizada, como sí nos pasa muchas veces en el mercado de bonos, que además tienes otra cosa muy importante en el mercado de bonos, que es dispersión, que es lo que te permite que tú vayas a un índice de renta fija y digas, ostras, pues tengo la TIR en el 4%, que no tiene nada que ver con el 0,5 de comienzos de año, pero con un gestor activo que selecciona mejor los bonos, te puedas mejorar esa TIR e irte a un escenario del 6% de TIR. Claro, fíjate, un 6% en renta fija es... Claro, entonces, sobre todo, lo principal es, uno, sentarnos con esos clientes, hacer ese asesoramiento y explicarles lo que ha sucedido. Porque es muy complejo y es muy importante que entiendan que la renta fija no es fija, como hemos dicho, y que puede... Ni garantizado. Claro, que no se llama renta variable porque ya estaba cogido el nombre, ¿no? Como dice mi jefe, ¿no? Entonces, que la renta fija no es fija, explicárselo y a partir de ahí decirles que se nos abre un escenario de cara a futuro muy, muy, muy bueno. Porque si hemos comprado bonos a 0,5, empezar a comprar bonos o fondos con tires al 6%, nos parece que tiene sentido empezar a construir cartera. Y luego vendrán los bancos centrales, si viene una recesión... Pero el mundo financiero y el mundo de las inversiones consiste en comprar con márgenes de seguridad y a día de hoy los vemos más grandes en renta fija que en renta variable. Claro, Raquel.
nosotros como alternativas para minimizar riesgos, ¿no? Pues lo que han dicho tanto Jesús como Borja. Para nosotros también la primera de ellas, la diversificación, sigue siendo una tesis totalmente válida, aunque este año no haya funcionado, pero nosotros pensamos que tener carteras diversificadas a largo plazo, ¿no? Y como viene diciendo Jesús, las estadísticas, pues ahí están, y ahí te lo dicen, ¿no? Por tanto, diversificación. Segunda recomendación, delegar inversiones o buscar asesoramiento profesional, ¿no? Porque eso te evita, y ahí pongo en valor la labor de mis compañeros y mi equipo de gestores de comerciales de banca privada, ¿no? Que efectivamente pues están cerca del cliente asesorándoles, y pues eso al cliente que está invadido, ¿no? del ruido de mercado, pues bueno, le ayuda a modular ese ruido y a no dejarse llevar por tomando decisiones precipitadas, ¿no? Y luego, pues alternativas, pues como estaba diciendo Borja ahora mismo, hace unos segundos, en la parte de renta fija, pues hay alternativas muy interesantes, y me ha gustado mucho lo que ha puesto encima de la mesa Jesús, ¿no? Del estudio, la estadística del ahorro de las familias en España, que lo que te da es que pues en España el perfil es conservador, fundamentalmente, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros, pues por ejemplo, desde Ibercaja estamos lanzando fondos de rentabilidad objetivo, que antes nos teníamos que ir a plazos más largos para obtener rentabilidad, pero ahora con esos fondos a 12 y a 24 meses estás teniendo rentabilidades del 1,5 o del 2%, a 12 y 24 meses, sobre una base de activo subyacente de deuda soberana, que tienes el riesgo de la deuda soberana, ¿no? De que te haga default el país, pero bueno, si ya nos hace... Es el menor de nuestros problemas, se hace default. Claro. ¿Es el menor? ¿Por qué? A mí porque me asusta entonces, mucho. Porque entonces, olvídate, reseteamos. Claro. Como dice siempre un amigo mío, si eso pasa, la menor de tus preocupaciones será tu cartera de inversión, ¿no? Será donde vas a dormir esa noche. Exacto. Te has quedado sin trabajo por ser... Absolutamente. Ay, madre, se me menciona el default y uno se echa a temblar. Pero bueno, también habría que decir que es una de esos riesgos de cola que nunca se contempla, pero que efectivamente está ahí, porque al final es subyacente de la renta fija, que ha ocupado, como no podía ser de otra manera, buena parte del debate hasta ahora. El subyacente es que pague el Estado, si no... que pague el Estado o el emisor que sí, sea. Sí. Pero si hablamos de deuda soberana, que es la risk-free, que le dicen, es que terminen pagando. Quiero pisar 3 ampollas. A ver si os parece bien los 3 temas que os quiero proponer antes de que terminemos, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Por un lado, yo creo que el análisis que hemos hecho ya de la renta fija es evidente, pero sí me gustaría, habéis tocado algo de renta variable ahora, pero sí me gustaría que os mojarais, si queréis, un poquito en sectores o tendencias que consideráis que pueden ser crecientes de aquí a lo que tenemos ahora por delante, ¿no? De aquí en adelante. Por un lado eso, por otro lado luego os preguntaré por los criterios ESG a la hora de invertir, y por último, ¿qué pensáis de estos productos nuevos que han venido al mercado y que permiten, digamos, al inversor menos sofisticado o más retail acceder a inversiones que hasta ahora para él estaban bueno, pues no prohibidas, pero desde luego imposibles, era imposible, no tenían acceso a ellas. Vamos, si os parece, primero por sectores de interés, áreas de crecimiento, ¿cómo lo veis? Empezad el que queráis, no sé, Borja, Raquel, Jesús, ¿dónde veis valor? A ver, profe, mójate tú ahora otra vez. A ver, voy a dividir más corto plazo, ¿de acuerdo? De aquí a 6 meses, ya de más largo plazo. Si hablamos de renta variable, pues yo creo que si no vayamos contracorriente, es decir, sectores defensivos, ya los tipos de interés están tomando, bueno, pues cotas hablamos oportunas. De industria, bancos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Incluso estoy pensando en compañías de seguros de vida, vida ahorro, porque tienen, pueden vender productos que, por ejemplo, habían quitado de catálogo. Estoy pensando en las rentas vitalicias, ¿de acuerdo? Que se basan básicamente en un bono de largo plazo.
¿vale? Se pueden hacer más estructurados, otra vez se ha vuelto, ¿no?, con la posibilidad de hacer estructurados, que es un producto para el inversor español muy interesante, sobre todo con capital garantizado. Ahora salen. Claro, ahora salen, antes no salían, los números no salían hasta ahora, pero ya van saliendo, eso es interesante, ¿de acuerdo? Son productos, oye, pues tienes un respaldo de capital, que eso es fundamental para el inversor español, conservador, pero además te da, oye, un poquito de vidilla en los próximos 3 años, que se espera que en el cómputo total sean positivos, ¿vale? Que sean oportunos. Temas de inversión en infraestructuras, ¿de acuerdo? Y más ahora con la disposición de estos fondos europeos, aunque es cierto que todavía, ¿no?, el porcentaje de ejecución es bajo, que yo a veces que pienso, no sé cómo estará este porcentaje de ejecución en otros países, de la zona euro, pero igual está pasando lo mismo. La lógica es, si tú metes más gasolina al fuego, más inflación estaríamos generando. Si tú pones a disposición ese dinero ahora, claro, más liquidez, pues alegría y más inflación, con lo cual sería antagónico. No sé si el motivo exacto, porque nos llegan informaciones confusas de unos sitios y de otros, de por qué no están llegando esos fondos al ritmo que deberían, pero yo pienso que no metamos de golpe más gasolina al sistema porque igual la liamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues también temas de salud, bueno, ya lo he dicho, ¿no? También pueden ser compañías de salud. Yo que soy actuario de seguros, trato con compañías de seguros de todo tipo, por ejemplo de salud, y curiosamente, igual os lleváis la mano en la cabeza, los años del COVID es donde más dinero han ganado. ¿Por qué? Porque la gente no iba al hospital. Entonces no pasa la tarjeta. Dice, no ibas al hospital. No, justamente por miedo, para no contagiarme, no iba al hospital. Compañías como Sanitas, por ejemplo, en España, ¿de acuerdo? Han batido. Y en definitiva... Bueno, perdona, Jesús, Warren Buffett, salía noticia en prensa esta semana que estaba interesado precisamente en los seguros médicos de las comunidades autónomas. Claro. En Galicia y ahora en Andalucía. Correcto. Sí. ¿Por qué? Pues porque ve que la gente, o sea, al final el seguro médico en España, si lo pensáis bien, lo que pagamos por una cuota mensual es ridículo en comparación con Estados Unidos. Porque aquí los grandes asuntos vamos al hospital público, aparte que esté intermediado porque te tiene que dar la baja el médico de cabecera. Entonces los números salen de esa forma porque es un tema de frecuencia. Si fuéramos más, os te aseguro que te subirían la cuota, ¿vale? Pero como vamos lo que vamos y a lo que vamos, que es cosa de poco en general, por eso es complementario, descarga la sanidad pública, ¿de acuerdo? Y hay un negocio privado, ¿vale? Bueno, pero no desviarme. Sectores defensivos en general, incorporamos también banca. La banca evidentemente hoy no es la que había hace 12 años, es decir, está todo mucho más claro, ¿no? Balances más claros y demás, más fortalecidos en capitales económicos y demás. Y la parte de bonos, que sean bonos de calidad, ¿de acuerdo? Que sean bonos de calidad, que también se utilicen los bonos flotantes, que comentabas tú hace un momento, Raquel, ¿de acuerdo? Porque te permiten cabalgar la curva de una forma muy interesante, sin sufrir tanto en el tema del precio, eso esperando que haya subidas ulteriores, ¿no? Digo, escenario peor, ¿vale? Yo creo que lo gordo ya ha pasado, ¿vale? Y poco más, ¿no? Sí, pues yo complementando lo que comentaba Jesús en cuanto a sectores, temáticas, nosotros de forma estructural buscamos temáticas que nos den crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo. Entonces nosotros en las carteras incorporamos 2 verticales importantes, una temática relacionada con toda la demografía y una temática con todo el tema de tecnología, digitalización, inteligencia artificial, almacenamiento de datos en la nube, tratamiento de datos. O sea, pensamos que esa temática, aunque este año, pues porque son compañías de elevado crecimiento y con un entorno de mayores tipos de interés, el descuento de flujos pues las está perjudicando, pero pensamos que ahí hay valor y que se ha metido en el mismo saco a todas las compañías y hay que discriminar, ¿no? Y en un entorno de tipos de interés más altos, pues lo que tenemos que buscar es compañías que tengan balances saneados, es decir, ratios de endeudamiento muy bajos o cero o caja, si es posible mejor caja, porque son las compañías que mejor lo harán en este entorno de costes de financiación más elevados. Por lo tanto, la temática de tecnología, la temática de demografía, que bueno, pues es una temática muy amplia, ¿no? Pero ahí pues hablamos del consumo aspiracional, ¿no? El tema del lujo, que por ejemplo recientemente ha publicado resultados compañías como Louis Vuitton y parece que es
inmune, ¿no?, ante esta situación. Bueno, pues todo ese tema de consumo aspiracional, consumo básico por el crecimiento que vemos también en la parte de países emergentes, la demografía asociada a ese aumento de esperanza de vida y por lo tanto lo que comentaba Jesús del sector salud, sector sanidad, esos serían las temáticas estructurales que tenemos en las carteras, ¿no? Y luego, como he apuntado antes, pues unas temáticas más tácticas en este contexto de buscar la seguridad de aquellas compañías que son capaces de pagar dividendos recurrentes, pues la temática del dividendo y la temática de la infraestructura, que también la apuntaba Jesús, ¿no? Eso serían fundamentalmente así temáticas sectoriales. Y en cuanto a geografías, pues nosotros tenemos mayor posicionamiento en Estados Unidos que en Europa, en relativo, y en mercados emergentes confiamos y seguimos confiando en China, a pesar de que este año, pues la verdad, pues no lo está haciendo bien, ¿no? Y los datos que llegan, pues sobre todo por las políticas que están implementando, una política muy agresiva de COVID-0, pero sí que pensamos que ahí pues hay un margen de crecimiento a largo plazo y que tenemos que estar posicionados, ¿no?, si queremos capturar ese crecimiento. Borja. Me lo han dejado muy... Te han dejado votando. Sí, pero vamos, cortita y al pie, desde luego. La parte de renta fija ya aparcada, porque si no, nos repetimos mucho. Para la parte de renta variable, hay, por destacar muy rápidamente, uno de los bloques sería todo lo relacionado con transición energética. Cumplir con esa agenda climática derivada del Acuerdo de París y que la temperatura a nivel global no ascienda a más de 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales es una obligación a la que ya vamos tarde. Ya llevamos 1,5 grados de aumento de la temperatura desde esos niveles y todas las casas de análisis apuntan que nos vamos a ir a 3,8, 3,9 para el año 2050. La víctima contingente de todo esto es la transición energética, donde al final nosotros nos parece que es una oportunidad inmensa que engloba 3 patas principales, que es la descarbonización del planeta, ir hacia un mundo más renovable, la electrificación de la energía y un tercero que no se habla mucho, que es el uso intensivo de la energía o la mayor productividad energética, que es cuántas unidades energéticas necesitas tú para generar un punto de tu PIB. Y eso tiene que caer de manera exponencial. Y nos parece una temática súper interesante a largo plazo, ya no para los próximos años, sino las próximas décadas. Y donde efectivamente se va a dedicar una cantidad súper intensa del presupuesto de todos los gobiernos. Raquel mencionaba mercados emergentes y me queda con una cosa que decía de ratios de endeudamiento, porque tendemos a meter a mercados emergentes como una región muy arriesgada, no estamos diciendo que esté exenta de volatilidad, no es para todos los públicos, pero si queremos replicar las rentabilidades tan extraordinarias de los últimos 10 años, esta región tiene que pesar más en las carteras, y principalmente Asia. Y os voy a dar aquí un ejemplo. Tendemos a ponerlos en un cajón desastre, que son mercados con muchísimo riesgo, pero dando un dato de los ratios de endeudamiento que mencionaba Raquel, ahora mismo en Europa solo hay un 16% de las compañías que tengan caja neta positiva, es decir, descontado ya la deuda. En mercados emergentes estamos hablando de un 40% de las compañías, y más concretamente en Asia. Dentro de la cadena de valor, si de verdad vamos a un escenario de recesión donde las empresas van a quemar caja, serían las últimas que se verían afectadas, son las menos apalancadas y menos sensibles también a este escenario de subida de tipos y que están siendo muy castigadas. Y relacionado con Asia, la tercera temática es la de dividendo, y quizás por un apunte adicional, si pensamos los últimos 10 años, las rentabilidades que hemos tenido, por ejemplo, en renta variable han venido su gran parte explicada por la revalorización de los precios, de los activos, y el componente de dividendo tampoco pesaba demasiado, no le prestábamos atención. Ahora, los próximos años, al menos nuestro escenario es que esa revalorización de precio ha menguado o va a menguar, y sin embargo un porcentaje mayor de las rentabilidades que vamos a obtener en renta variable van a ir explicadas por el dividendo. Es una fuente recurrente de rentabilidades en renta variable muy interesante, y que Asia es el buque insignia o la región abanderada de esta gestión, porque tienen políticas de dividendo muy atractivas y están incrementando sus payout ratios, que es qué porcentaje de esos beneficios van a los accionistas. Entonces nos parece muy interesante. Vamos a la siguiente ampolla, la democratización de activos que no estaban en el horizonte o en la posibilidad real de inversión por parte de muchos inversores particulares. Estamos hablando de inversiones habituales del capital riesgo, pero que de repente se pueden poner a disposición de todos los inversores. ¿Cuál es la posición que tenéis respecto a este tipo de productos? No sé, estoy pensando en
las Socimis, por ejemplo, son unas de las compañías que han venido a permitir que el inversor particular pueda invertir en inmuebles de otra manera, ¿no? Y no sé, otras inversiones que son más ilíquidas, pero que pueden acceder los clientes retail. ¿Cuál es la aproximación desde vuestras diferentes casas y responsabilidades a este tipo de productos? Sí, bueno, yo creo que la ley 18/2022 que se aprobó el 28 de septiembre, pues en uno de los apartados habla de lo que tú dices, ¿no? De esa popularización o acceso, mejor dicho, al inversor minorista de fondos que tradicionalmente pues solo podía invertir pues inversor institucional. ¿Y cuál es esa facilidad de acceso? Bueno, pues reducir el mínimo, ¿eh? Si antes el mínimo pues estaba en 100.000 euros o en X, sí, generalmente el mínimo estaba en los 100.000 euros, pues para un patrimonio medio de 500.000 o de 300.000 euros, pues claro, ya dedicar 100.000 euros a ese tipo de vehículo, pues ya suponía una parte muy importante de su patrimonio para esta inversión ilíquida, ¿no? Entonces ahora lo que se ha hecho es que para aquel inversor que tenga un patrimonio financiero de 500.000 euros, pues la inversión mínima son 10.000 euros y no puede dedicar más del 10% de su patrimonio, con lo cual pues, el mínimo pues, o sea, sería entre 10.000 y 50.000 euros. Por lo tanto, eso ya es más asequible. Y nosotros tenemos desde Ibercaja pues, una posición constructiva, porque sí que es verdad que en los planes de pensiones de empleo que gestionamos en el grupo financiero y en algunas sociedades, pues sí que efectivamente pues, estamos invertidos en este tipo de instrumentos, pero desde un enfoque institucional, pero dar acceso al inversor particular, pues todavía no lo habíamos hecho precisamente porque el límite pensábamos que era elevado. Esos 100.000 euros pues, suponía pues, un porcentaje importante del patrimonio medio del cliente. Con esto pensamos que se flexibiliza y por lo tanto lo que estamos analizando pues, son alternativas para incorporar ese tipo de vehículos, ese tipo de instrumentos en el asesoramiento financiero de los clientes, porque pensamos que aporta valor, que te descorrelaciona, el hecho de que no tengas la inmediatez que hablábamos antes, ¿no? Del valor liquidativo diario, pues te da cierta estabilidad también a la cartera. Por lo tanto, pues, el enfoque que tenemos es constructivo, ¿no? Y ver cómo aterrizar eso y cómo llevar eso que se acaba de aprobar y que acaba de entrar en vigor pues, al cliente final, ¿no? Borja. Bueno, por aportar también, yo creo que lo primero y lo que merece la pena resaltar es que toda esta democratización de activos privados no tiene absolutamente nada que ver con la distribución masiva, que muchas veces lo confundimos y la línea es muy fina. O sea, que siempre vamos de hacer elegible a un cliente una clase de activo que históricamente no ha tenido acceso de la mano de un asesor y bajo un prisma de asesoramiento, no de distribución masiva. Y que la democratización, como decía Raquel, es eliminar esas barreras principalmente con los mínimos de inversión, pero también tiene otro prisma, ¿no? Que es también eliminar barreras operativas muy importantes, donde no tienes que ir acudiendo a esa figura del capital call, que se llama en inglés, en fondos de capital riesgo, donde tú año tras año tienes que ir diciéndole al cliente qué porcentaje de lo comprometido tiene que ser llamado para que se invierta en estas carteras. Esa figura y operativamente son carcasas muchísimo más eficientes. Y luego aparte tienen un propósito y tienen un sentido desde un punto de vista de... No hay que olvidar que dentro de lo que es, por ejemplo, Europa, dentro del tejido empresarial, más de 2/3 del tejido empresarial en Europa son empresas privadas, no empresas cotizadas. Y es verdad que aquí los organismos y los gobiernos se han dado cuenta que hay una base de ahorro muy importante en las personas en Europa que debe ser canalizado a financiar, entre otras cosas, lo que mencionaba yo antes de transición energética. O dicho de otra manera, los presupuestos no dan para financiar esa transición y hay una base de ahorro que se puede canalizar con todos estos vehículos. Aparte que obviamente diversifica la cartera, como decía Raquel, si tú eliminas el mínimo, si antes tenías 100.000 euros, pues tienes que tener una cartera muy grande para diversificar esa exposición a activos privados con mínimos de 100.000. Si la eliminas y lo pones en 10.000 ya puedes diversificar lo que tú ya tenías en fondos de activos privados. Y luego obviamente nuestra experiencia lo que nos dice hablando con clientes es que nos convierte en mejores inversores. El hecho de no tener una volatilidad y una cotización diaria permite o obliga al inversor a que adopte un enfoque de largo plazo. Y generalmente, cuando miras desde un punto de vista de largo plazo, la probabilidad de que te pasen cosas buenas es muy alta.
Jesús, te veo muy de acuerdo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que estáis apuntando. O sea, creo que se ha incorporado la posibilidad, es que es un win-win, tanto para el cliente final, ¿de acuerdo? Como para esas empresas que en España especialmente, ¿no? Vemos que el nicho de financiación clásico es la banca, y oye, que hay otras alternativas. Sí que es cierto que se construyó el famoso BME Growth, ¿no? El MAP en su momento, y yo me fijo de vez en cuando lo que cotiza ahí, y en fin, creo que es totalmente digno, pero creo que debería haber más todavía de lo que hay, ¿de acuerdo? Es decir, no se está acercando, no está teniendo el éxito que debería haber tenido, pero bueno, bien está, tiempo tenemos de mejorarlo, igual con el MARF, ¿no? El mercado alternativo de renta fija. Quiero decir, que las autopistas están creadas, lo que hay que hacer es usarlas. Y promocionarlo. Entonces, bienvenido sea esta modificación, ¿no? regulatoria para el acceso al capital riesgo, que de riesgo bien analizado nada. Al contrario, como tú bien decías, Borja, es decir, ¿para qué estar todo el rato viendo el precio de la cartera? Que me va a generar una zozobra. ¿Necesita usted el dinero? Si hemos acordado que lo necesita dentro de 12 años, tranquilo. Vamos a ir valorándolo una vez al año o cuando toque, ¿de acuerdo? Pero no con esa inmediatez que no te aporta más que zozobra. O incluso decir, uy, voy ganando tanto, te haces una idea que a lo mejor luego no va a ser la final. Entonces, win-win, con lo que decía, para el sector empresarial, porque tiene nuevos palancas de financiación muy interesantes, y eso le va. Tener más alternativa de financiación significa abaratar también, ¿no? En general. Y también para el inversor retail, porque le diversifica de una forma muy interesante, descorrelaciona, ¿no? con los activos tradicionales de renta fija y renta variable. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo y quería la última de las preguntas que tenía. Borja, has hecho mucho hincapié en que ves en la transición energética una palanca de crecimiento para las carteras y también para el sector como temática. Y yo la última pregunta que tenía para vosotros era precisamente los criterios ESG a la hora de invertir. Entiendo que tú consideras que es no solo una oportunidad, sino una obligación de las empresas en las que invertir por parte de vuestras carteras, pero no sé qué aproximación tenéis. Os hago la pregunta porque hasta hace un año era evidente que la respuesta era sí, todo esto es estupendo, pero es verdad que cada día tenemos más elementos de análisis encima de la mesa que permiten poner en duda y debatir este tipo de estrategias. Sobre todo por algo que a mí me llama poderosamente la atención. De las tres siglas, tenemos medio ambiente por un lado, environment, pero tienes gobernanza, que es importante que la gobernanza de la empresa sea buena, parece que esto tampoco miramos mucho, y por otro sostenibilidad, que es de la empresa, ya no del medio ambiente, sino que la empresa sea sostenible por sí misma. Parece que solo miramos que sea verde, ¿no? Que la empresa en la que vayamos a invertir sea verde. ¿Cuál es vuestro posicionamiento respecto a los criterios ESG a la hora de invertir? Y yo creo que con esto ya terminamos. Menudo recital que llevan ustedes en esta mesa. Si no tienen claro su estrategia de inversión, desde luego, yo ya no sé qué más tenemos que ponerles encima de la mesa. No sé, Jesús, si quieres empezar tú. Bueno, a ver, yo creo que vosotros que estáis más en gestoras y demás conocéis, el otro día escuchaba al director, ¿verdad? La figura de la CNMV, ¿no? Que el porcentaje de fondos que artículo 8.9 artículo 8.9, ¿no? que cumplen ya con los requisitos es muy alto, hablaba de 40 o incluso por encima por ciento. O sea, pensemos que el deadline era agosto, ¿no? Primeros de agosto para el cumplimiento. Eso ha supuesto, ¿no? Vosotros en redes, ¿no? Raquel, tú lo conoces mejor, un esfuerzo brutal, ¿no? Educacional, explicando, pedagógico, explicando a los clientes esos cambios que hay en el test de idoneidad, efectivamente. Exacto, porque te has tenido que sentar con ellos a hacerles preguntas nuevas. Exactamente. Y bueno, la pregunta... ¿Y qué implica esa pregunta? Exacto, es que tiene una implicación muy grande. Es decir, si dice usted que no le importa, bueno, pues seguimos como hasta ahora, pero como si usted dice que le importa, que es lo normal,
por muy probable que esa pregunta digan que sí, pues significa cambios importantes, porque yo conozco más de uno que se ha visto con que le han bloqueado, ¿no?, la posibilidad, yo asesor, porque no tenían fondos oportunos y significaba recomponer completamente la cartera de inversión del cliente, y eso es algo, palabras mayores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el tema del ESG, pues, por supuesto, ha venido para quedarse, ¿de acuerdo? Primero empezó más desde lo institucional y ahora ya va destilando hacia el tema retail. Siempre se ponía en duda, ¿no? Es decir, yo cuando estudié, ¿no?, el certificado de ESG el año pasado, siempre se pone en duda decir, ¿pero esto al final genera la misma rentabilidad que la inversión clásica o no? Vamos a ver, está claro que ponerlo en marcha va a tener un coste, ¿de acuerdo? Pero no pienses lo de ahora mismo, piensa en el medio y largo plazo, ¿vale? Si es que ha venido para quedarse, con lo cual va a ser igual para todos. Entonces, al ser igual para todos, pues es lo que tenemos. Es un marco regulatorio necesario, porque si no, el ritmo que llevamos, ¿no?, de consumo y de, ¿no?, hay que ir por lo menos sujetando el caballo, que es lo que se pretende. Entonces, sigue siendo la pregunta, ¿no?, ¿las inversiones es una apuesta de interés para los gestores? Sí, es que es obligatorio. ¿De acuerdo? O sea, empresas ahora mismo que no cumplan con los requisitos que ya se le van indicando que tienen que cumplir, pues se van a quedar como unas parias, ¿no? Poco a poco, es un tema de tiempo, no es algo instantáneo, pero que sepan que es algo que tienen que ir haciendo, porque si no, el gestor, que es el que mueve el 93% de la inversión, ¿de acuerdo?, en el mundo, no va a invertir en esa empresa. Por lo tanto, yo creo que es algo saludable, ¿eh? Esto ha llegado para quedarse y necesario. Entonces, bajo mi punto de vista, tenemos que, además, como individuos, comprometernos cada vez más, ¿no?, con este tipo de inversiones, aceptarlo como algo positivo, ¿de acuerdo? Ya veremos el tema de rentabilidad coste, yo creo que en el medio plazo se va a difuminar, y será parte, ¿no? Llámalo como una tasa, llámalo un impuesto. Si es que una vez que tienes hecha la inversión, lo que vas a hacer es capitalizarla. Es decir, por ejemplo, las placas. Si tenemos las placas en la empresa, ¿no?, para el equilibrio de la huella que genera de contaminación una empresa, bien, de arranque lógicamente hay un coste, pero luego lo vas a ¿no?, soportar en positivo. Entonces, mi opinión es que no nos dejemos llevar por, ¿no?, alaracas, sino que esto ha llegado para quedarse, que nos tranquilicemos, que está regulado, ¿no?, y que apostemos por ello, es mi opinión. Raquel. Sí, yo creo que, bueno, Ibercaja tiene un compromiso claro con la sostenibilidad. Además, somos miembros fundadores de la Net Zero Banking Alliance. Acabamos de presentar hace unos días los objetivos intermedios de descarbonización de cara a 2030. Por lo tanto, en mi entidad pues hay un compromiso claro. Y nosotros, a nivel de producto y a nivel de servicio, de carteras, pues también tenemos ese compromiso, y a lo largo de este año hemos ido lanzando y adaptando nuevo producto y nuevo servicio para cumplir con esos requerimientos de sostenibilidad. Y creo que claramente no es una moda, para mí es una tendencia que está y que ha venido para quedarse. Y aquí yo creo que el reto que tenemos los inversores y los gestores pues es jugar con un entorno regulatorio que se está construyendo, y que, pues, por ejemplo, en este caso, como comentábamos, desde las entidades hemos tenido que preguntar al cliente desde el 2 de agosto sus preferencias de sostenibilidad, pero sin embargo las compañías no están obligadas a presentar sus memorias de sostenibilidad, etcétera, hasta enero de 2023, con lo cual yo lo que me gustaría es que hubiese un alineamiento regulatorio de lo que nosotros le tenemos que preguntar al cliente final y cómo podemos gestionar nosotros, teniendo en cuenta esas métricas de sostenibilidad de las empresas, que muchas las publican. Las grandes compañías, muchas de ellas las publican, pero las pequeñas y medianas todavía no las publican. Bueno, pues esperemos que hay poco camino a poco, por recorrer. sí, desde luego que sí. Bueno, Raquel, Borja, Jesús, nos quedamos sin tiempo, pero creo que os tengo que agradecer el despliegue que habéis hecho, porque yo creo que tanto en distintos mercados, renta fija, renta variable, perspectivas a corto, medio, largo plazo, incluso la implicación de las políticas de tipos de los bancos centrales o de la posible evolución de la economía o llegada o no de esa recesión, yo creo que habéis dado unas perspectivas bastante profundas en el día de hoy,
y creo que también comprensible para todo el mundo de cómo y por dónde pueden ir las cosas, además de ejemplos de cómo se pueden construir carteras equilibradas también en un momento como el actual para poder ofrecer plazo y objetivos en el largo plazo a los clientes. Bueno, de nuevo, Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muchísimas gracias a Ibercaja por habernos traído y propuesto este debate en el día de hoy. Borja, de Schroeder, muchas gracias también a ti. Un placer. Y Jesús, muchas gracias también a ti desde el IEB por haber querido estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes recordarles que aquí es la Casa de la Cultura Financiera, aquí les vamos a hablar siempre de estos temas sin tapujos, trayéndole a los mejores expertos para que puedan ustedes también comprender, conocer y tomar decisiones de inversión de forma responsable, asesorarse correctamente y también saber navegar en estos entornos de tribulaciones que tenemos en los mercados como los que estamos viviendo actualmente. Les espero muy pronto en otro evento aquí en Libertad Digital, como siempre, con los mejores. Muchas gracias.